Mi mujer me engañó con mi socio y me dejó por él. Luego intentó volver llorando cuando él la dejó. Mi exmujer, Katy 38F, y yo 38M llevábamos 19 años juntos, 16 casados. También teníamos juntos una hija de 14 años, pero ella lo dejó todo hace casi 6 meses para estar con mi compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, para ser exactos, ya que vendió sus acciones y abandonó el negocio después de que yo descubriera la aventura. León, el chico con el que solía llevar el negocio, era mi compañero de trabajo antes, y nos hicimos muy buenos amigos, por eso decidimos dejar nuestros trabajos y montar la empresa juntos. Llevábamos 5 años trabajando juntos, y él había tenido una aventura con mi mujer durante 3 de esos años. Lo descubrí hace casi 6 meses por unos mensajes que encontré en el teléfono de mi mujer. Cuando me enfrenté a ella al respecto, ni siquiera se molestó en negarlo y simplemente lo aceptó todo. Me dijo que estaba harta de ocultar cosas así cuando lo único que quería era dejarlo. Yo estaba destrozado porque no tenía ni idea de que era infeliz en nuestro matrimonio y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglarlo. Así que el día que me enfrenté a ella y me dijo que se iba, incluso le dije que todavía podíamos hacer que esto funcionara, y eso fue bastante estúpido por mi parte, pero estaba desesperado. Empezó a enfadarse conmigo y me dijo que la única razón por la que se había casado conmigo era porque se había quedado embarazada y no quería estar sola. Había intentado amarme durante los últimos 16 años, pero no había funcionado, y ahora había encontrado a alguien a quien realmente quería. No iba a dejar que la retuviera y me dijo que ahora que me había enterado de la aventura y su secreto había salido a la luz, tenía que aguantarme y dejarlo ir. Yo tenía el corazón destrozado, sobre todo por nuestra hija, pero ella no se lo pensó 2 veces antes de irse. Pidió el divorcio, y la petición era relativamente sencilla. Solo quería irse, y ni siquiera me exigió ningún tipo de acuerdo o pensión alimenticia, y la división de bienes fue bastante justa. Así que, en un par de meses, pudimos finalizar el divorcio porque, después de un tiempo, entré en razón y me di cuenta de que, después de lo que había pasado, nunca podría hacer que funcionara con ella. Después de solicitar el divorcio, también me enfrenté a León, que se disculpó y me dijo que hacía tiempo que quería contármelo, pero que no sabía cómo hacerlo. Al cabo de un par de semanas, dimitió y me dijo que él y Katy se mudarían porque no querían crearme más problemas de los que ya tenían. Además, a Katy le habían ofrecido un trabajo increíble en Boston, y su primo también vivía en Boston, así que podría trabajar con su primo en su lugar, y ya se había arreglado. Lo puso todo en un correo electrónico y, después de eso, no volvimos a hablarnos, y la última vez que vi a Katy fue hace 2 meses, el día en que finalizó nuestro divorcio. Desde entonces, no había vuelto a saber nada de ninguna de las dos, y las cosas estaban difíciles para mí y para mi hija, pero lo estábamos superando de alguna manera. Al menos yo seguía teniendo mi negocio, y eso me mantenía ocupado porque, pasara lo que pasara, quería poder darle a mi hija el tipo de futuro que quería. Pero hace alrededor de una semana, Katy apareció de nuevo, y todavía estoy un poco confundido acerca de si mi hija y yo hicimos lo correcto o no. Hace una semana, sobre las 11 de la noche, alguien empezó a llamar frenéticamente al timbre y a golpear la puerta sin descanso. Mi hija ya estaba en la cama y yo estaba terminando de trabajar en mi despacho cuando ocurrió. Así que ambos corrimos a la puerta para comprobarlo y, a través de la ventana, vimos que era Katy. Mi hija me pidió que no abriera la puerta porque hasta ahora estaba muy enfadada con su madre, ya que, aunque tiene la custodia parcial, Katy no ha hecho ningún esfuerzo por mantener el contacto con nuestra hija. Además, el hecho de que me haya engañado tampoco le sienta bien a mi hija, así que diría que tienen una relación bastante mala por el momento. Pero sabía que si Katy había aparecido en mi puerta en un momento así, debía tratarse de algo importante, y abrí la puerta para dejarla pasar. Sin embargo, en lugar de entrar, empezó a gritarme desde el umbral de la puerta y me dijo que iba a ponerme una demanda y a asegurarse de que esto llegara a los tribunales y ella recibiera lo que le debían porque no podía creer que yo hubiera decidido castigarla tan cruelmente. Durante los primeros segundos, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y tuve que pedirle que fuera más despacio y me explicara porque estaba muy confusa. Seguía bastante cabreada y me dijo que no hacía falta que fingiera no saberlo porque estaba bastante segura de que le había ocultado la verdadera naturaleza de León porque quería castigarla por hacer trampas. Entonces se levantó la manga de la camisa y me mostró una mancha en el brazo con una tirita.
Pude deducir que León debía de haber hecho algo, y a mí también me sorprendió porque habíamos trabajado juntos durante varios años, pero nunca había perdido la calma delante de mí. Katy me contó que desde hacía un par de semanas, desde que se habían mudado a Boston, se habían peleado mucho y que nada había vuelto a ser igual después de la mudanza. Ella había deducido que se debía a que León todavía estaba intentando adaptarse a su nueva vida, pero incluso después de pasar un mes entero allí, él actuaba como si todo fuera culpa de Katy. Al parecer, seguía acusándola de arruinarle la vida porque tenía que dejar el negocio en el que había trabajado tan duro y ahora tenía que trabajar con su prima, que no dejaba de socavarle. Culpaba a Katy de todo porque había sido ella la que me había revelado la aventura antes de que él estuviera preparado, y él había tenido que trasladarse hasta aquí por su trabajo, así que tampoco podía luchar por el negocio. Habían estado peleando todas las noches, y la noche antes de que ella llegara a nuestra puerta, él se enfadó mucho y le tiró un jarrón. Ella intentó esquivarlo, pero aún así le dio en el brazo y se cortó. Hasta entonces, él solo la había maltratado verbalmente, pero esta vez las cosas habían ido demasiado lejos, y ella se había ido de casa esa noche y había cogido el siguiente vuelo hasta aquí para poder hablar conmigo de esto. Me dijo que León ni siquiera se había molestado en ponerse en contacto con ella o disculparse después de que ella se fuera, y me dijo que me hacía responsable de esto porque creía que yo había sabido todo sobre su comportamiento abusivo, pero se lo había ocultado porque quería castigarla. Pensó que era realmente cruel por mi parte hacerlo porque, aparentemente, ella me había hecho un favor al no luchar por nada durante el divorcio, y yo ni siquiera podía tenerla de vuelta y asegurarme de que estaba a salvo. Fue una auténtica estupidez porque, como he dicho, había trabajado con León durante mucho tiempo y le conocía bien, pero todo eso era en el ámbito profesional y, en el trabajo, era un tipo muy diferente. Nunca había salido con él y solo había conocido ocasionalmente a las mujeres con las que había salido en el pasado, así que no había forma de que yo conociera esa faceta suya. Así que sus acusaciones de que yo había ocultado todo esto a propósito no tenían ningún sentido para mí, y me sentí bastante molesta por cómo actuaba como si yo le debiera esto o algo así. Intenté explicarle que no tenía ni idea de nada de esto y le dije que sentía mucho que le estuviera pasando esto, pero que, en última instancia, era culpa suya y podía amenazarme con demandas todo lo que quisiera, pero sabía que no era culpa mía. Siguió discutiendo conmigo, insistiendo en que yo sabía todo esto y que ahora se va a asegurar de luchar por todo lo que no hizo durante nuestro divorcio. Mi hija había estado junto a la puerta todo el tiempo y yo me había olvidado de ella porque estaba muy enfrascada en la discusión. Pero cuando empezamos a hablar en círculos, interrumpió a Katy y le dijo que se fuera. Me sorprendió un poco porque no creía que fuera a interrumpirla, y creo que incluso a Katy le pilló desprevenida. Pero entonces Katy le dijo que se callara y no se metiera porque ni siquiera tenía edad para saber de qué iba esto y le dijo que se fuera a la cama. Pero mi hija se negó. Se quedó allí y dijo que Katy no tenía derecho a hablarme así, sobre todo después de todo lo que me había hecho pasar. Le dijo que durante los 2 últimos meses, desde que me había enterado de que me había engañado, había tenido el corazón roto, y ella, el monstruo egoísta y despiadado que es, simplemente siguió adelante con su vida. Luego le recordó a su madre que ni siquiera había ido a visitar a su propia hija ni se había molestado en mantener el contacto con ella porque estaba muy ocupada con León y su nueva vida. Mi hija le dijo a Katy que había fracasado en ser una buena esposa y también en ser madre, así que no tenía absolutamente nada que hacer allí de pie y actuando como si fuera la víctima en la situación que ella misma había creado. Mi hija solo tiene 14 años, pero escucharla decir esas palabras realmente puso en perspectiva lo mucho que había crecido a causa del divorcio. Katy literalmente no tenía nada que decir porque se quedó muda ante las palabras de nuestra hija, y entonces mi hija finalmente dijo que ahora que Katy se había ido y estaba con León, tendría que lidiar con lo que fuera que estuviera pasando por su cuenta porque ya no éramos su familia. Había cavado su tumba y tenía que yacer en ella porque eso sería exactamente lo que se merecía por joder a la gente. Una vez dicho esto, mi hija le cerró la puerta en las narices a Katy y volvió a su habitación. Podía oír a Katy llorando al otro lado de la puerta, pero no me molesté en ir a ver cómo estaba porque no me pareció necesario después de la discusión que acabábamos de tener. Así que me volví a la cama e intenté no pensar en ello durante los 2 días siguientes y me mantuve ocupada en el trabajo. Estaba muy orgullosa de mi hija por haberme defendido y no haberme dejado debilitar delante de Katy.
Las cosas iban bastante bien después de esa visita, pero 3 días después Katy volvió a aparecer, y esta vez lo había hecho con un abogado para exigir la custodia total de nuestra hija. Por suerte, nuestra hija estaba fuera con un par de sus amigas en ese momento cuando la visitó por la tarde, así que aún no le he contado nada de esto. Pero me cabré muchísimo cuando apareció y me dijo que después de que nuestra hija le hablara de esa manera la última vez que nos vimos, había decidido que de ninguna manera iba a permitir que siguiera viviendo conmigo. Me dijo que, al parecer, la verdadera razón por la que no había intentado mantener el contacto con nuestra hija después de que yo me enterara de la aventura era que no quería verse envuelta en una interminable batalla por la custodia y perturbar mi vida aún más de lo que ya lo había hecho. Razón por la cual quería marcharse discretamente. Ni siquiera intentó mantener el contacto con nuestra hija porque sabía que yo estaba disgustado por lo que estaba pasando, y mantener el contacto con nuestra hija podría haber empeorado las cosas. Así que básicamente intentaba decirme que había hecho todo esto por mi bien, no solo porque quería marcharse sin responsabilidades. Obviamente, yo no me creía nada de eso y le dije que sabía que la única razón por la que no luchó por nada durante el divorcio, y mucho menos por la custodia de nuestra hija, era porque quería marcharse lo antes posible y empezar una nueva vida con Lon. Esto no tenía nada que ver conmigo como ella intentaba hacer ver. Así que realmente no necesitaba sentirme mal por ella. Pero dijo que eso ya no le importaba porque ahora quería la custodia completa de su hija y se iba a asegurar de conseguirla porque no iba a permitir que yo arruinara la percepción que mi hija tenía de ella alimentándola con historias sin sentido y enseñándole a faltarle el respeto a su madre. Afirmó que, al parecer, la última vez que nos vimos, nuestra hija le había faltado increíblemente al respeto y que, en lugar de recordárselo, yo estaba fomentando ese comportamiento. Así que ahora ya sabía lo que tenía que hacer, y había vuelto para informarme de que llevaría esto a los tribunales. Le dije que adelante y cerré la puerta porque realmente no quería hablar más con ella y hacerme perder el tiempo. Pero ahora empiezo a pensar si tiene razón o no. Quiero creer que estoy haciendo lo correcto, pero por ahora, no estoy seguro de nada, para ser honesto. Entonces, Aita por no reprender a mi hija cuando fue grosera con su madre, mi exmujer. Actualización 1. He decidido que no tengo nada que lamentar. Mi hija hizo exactamente lo correcto al defenderme, y los comentarios me hicieron darme cuenta de lo estúpido que estaba haciendo. Ella literalmente me engañó. No creo que tenga que tener ninguna simpatía ni ningún tipo de arrepentimiento por lo que le ha pasado, y muchas personas en los comentarios incluso me dijeron que tenía que hablar con mi hija de esto de antemano, ya que no sería justo para ella que la cogieran desprevenida. En caso de que Katy solicitara la custodia completa incluso después de la última reunión. Así que ayer hablé con mi hija sobre el tema y se lo conté todo. No quería ocultarle nada. Ella ya me ha demostrado que es lo suficientemente madura como para manejar estas cosas, y me siento un poco mal de que haya tenido que crecer de la noche a la mañana. Pero al menos ahora puedo prepararla para el futuro. Hasta ahora no hemos recibido ninguna noticia de Katy, pero suponemos que pronto tendremos noticias suyas. Nuestra hija tiene 14 años, y eso es edad suficiente para que cuente en los tribunales, dado que esto incluso llega a los tribunales. Si somos capaces de llegar a un acuerdo durante la mediación, eso va a ser mejor. Pero por si acaso, todavía me he asegurado de que ella realmente quiere quedarse conmigo. Y obviamente, quiere. Me ha dejado muy claro que no quiere tener nada que ver con Katy, al menos por ahora. Me dijo que en el futuro podría considerar volver a conectar con Katy y construir una relación con ella de nuevo, pero ahora mismo, todo es demasiado reciente. Obviamente, culpa a su madre de haber roto la familia, y no puedo decir nada porque técnicamente es cierto. No quiero ser el tipo de padre que pone a su hijo en contra de su expareja solo para ser mezquino, pero en esta situación, no creo que haya mucho que pueda hacer. Creo que Katy ha hecho bastante bien su trabajo, ya que nuestra hija quiere mantener las distancias con su propia madre. Y solían estar bastante unidas antes de que la aventura saliera a la luz, así que esto supone un gran cambio con respecto a lo que ambas estaban acostumbradas. Obviamente, a Katy le molesta que mi hija esté de mi lado, ya que siempre ha intentado estar más cerca de ella. Hablando de eso, algunos de vosotros queríais saber quién le había contado exactamente a nuestra hija lo de la aventura. No fui yo.
Fue la propia Katy, y se lo había confesado en un correo electrónico a nuestra hija un par de días después de haberse mudado sin molestarse siquiera en preguntarme si yo quería eso. Mi hija se enfadó mucho cuando se enteró y, a pesar de ello, siguió queriendo hablar con su madre una sola vez, pero Katy fue la que se negó entonces. Cuando intenté ponerme en contacto con ella para decirle que nuestra hija quería hablar con ella y discutir estas cosas, me dijo que no quería hablar con nuestra hija de ello porque estaba demasiado ocupada con el proceso de divorcio, y además no creía que fuera apropiado discutirlo. Había dicho todo lo que quería decir en ese mismo correo electrónico, y no tenía nada más que añadir. Intenté convencerla de que hablara con nuestra hija una sola vez porque parecía tener muchas preguntas, pero Katy se mantuvo muy firme en su decisión. Después de eso, dejó de hablarnos en absoluto. Así que la percepción que mi hija tiene de su madre cambió por completo, y no creo que sea justo que Katy me haga responsable de todo eso. De todos modos, he hablado con mi abogado y vamos a tratar este asunto. Segunda actualización. Hace un par de días, Katy me entregó la notificación de la custodia completa, y mi abogado y yo respondimos inmediatamente impugnándola. Mañana nos reuniremos con el mediador designado por el tribunal, pero antes de eso, León me llamó hoy. Me sorprendió bastante que me llamara, porque no parecía que tuviéramos nada de qué hablar, pero aún así contesté a la llamada. En cuanto lo hice, me dijo que quería que le devolviera a Katy. Me dijo que llevaba un par de días intentando localizarla y que sabía que debía de estar conmigo o al menos haber hablado conmigo, y que quería que le dijera dónde estaba. Le dije que no tenía ni idea de dónde vivía, pero que había hablado con ella en los 2 últimos días y que estaba aquí para luchar por la custodia de nuestra hija. No lo hice para ayudar a Lon, que quede claro, sino porque pensé que si Lon venía y hablaba con Katy, podría hacerla cambiar de opinión y conseguir que volviera. Si tenía suerte, tal vez podría convencerla de que renunciara a sus derechos sobre nuestra hija. Así que, con eso en mente, le conté todo y también añadí que ella estaba bastante angustiada por el hecho de que él no se hubiera molestado en ponerse en contacto con ella después de que se hubiera ido esa noche y que si quería que volviera, entonces debería hacer un movimiento rápido. El pobre ni siquiera sospechaba nada, y no tenía ni idea de que estaba siendo manipulado, así que me fue bastante bien. Solo espero que Katy siga queriendo hacer que funcione con él, y que cuando se pase por aquí, pueda volver con él. También le conté este plan a mi abogado, e incluso él cree que lo que hice fue lo correcto, porque aunque la balanza ya está inclinada a nuestro favor, no está de más ahorrar tiempo y energía y acabar con esto antes de que llegue a los tribunales solo. Que sea. Actualización 3. Hola, Katy y yo nos reunimos para nuestra primera sesión de mediación hace 2 días y por supuesto, no fue bien. Ella no estuvo de acuerdo con ninguna de nuestras declaraciones y afirmó que todo era una pérdida de tiempo antes de dar por terminada la sesión a la media hora. Cuando se marchó, volví a casa después de recoger a mi hija del colegio y, una vez de vuelta, León nos estaba esperando en la puerta. El pobre tenía muy mal aspecto, y me lo imagino en ese estado después de pasar un par de meses con Katy. De todos modos, le dije que tenía que irse porque mi hija y yo acabábamos de volver a casa y queríamos relajarnos. No teníamos tiempo para este drama y yo ya le había ayudado como había podido. No pude salir de mi camino para ayudar al tipo que había estado teniendo una aventura con mi esposa, pero él literalmente se derrumbó y dijo que después de su última pelea, ella ni siquiera se había molestado en responder a ninguno de sus mensajes de texto, y no tenía ni idea de dónde buscarla. Así que le dije que, al igual que la última vez, seguía sin tener ni idea de dónde vivía y que no había forma de que pudiera ayudarle. Se sentó en los escalones del porche y empezó a llorar con la cabeza entre las manos, y en ese momento empecé a enfadarme un poco porque este tipo y Katy me habían arruinado literalmente la vida, y ahora se sentía lo suficientemente cómodo como para pedirme que le ayudara a encontrar a la mujer para que pudieran arreglar las cosas. Le dije a mi hija que entrara para que yo pudiera ocuparme de esto y, una vez dentro, le dije a León que tenía que irse porque, sencillamente, había terminado con los dos. Por si fuera poco, le di la información de contacto de los padres de Katy y le dije que se pusiera en contacto con ellos si no conseguía hablar con Katy, pero que tenía que dejarnos en paz. Le dije que me había arruinado la vida junto con Katy y que no quería volver a verle merodeando por ahí. Intentó disculparse conmigo y me dijo que realmente no quería hacerme daño, pero que se había enamorado de ella y no podía evitarlo. Pero yo no quería oírlo,
así que no dije nada y se marchó. Estoy tan agotada y confundida todo el tiempo que ni siquiera sé qué estoy haciendo con mi vida ahora mismo. Realmente espero y rezo para que Leon y Katy sean capaces de arreglar las cosas por mi bien, si no por el suyo, porque si es así, es probable que nos dejen en paz a mí y a mi hija, y por fin podré seguir adelante con mi vida. En este momento, ni siquiera sé lo que está pasando ni cómo debería sentirme. Estoy entumecida en su mayor parte y no veo la hora de que esto termine. Actualización 4. Hola. Hace un par de días, Katy puso fin a nuestras sesiones de mediación y dijo que quería que nuestra situación llegara a los tribunales. Eso no terminaría bien para ella, y todos lo sabíamos, pero supongo que no estaba en negación hasta ahora. De todos modos, me visitó hace un par de horas con León. Supongo que pudieron arreglar las cosas. No los invité a pasar porque mi hija estaba en casa y estaba un poco enferma, así que no quería empeorar las cosas para ella. Así que les dije que me esperaran en una cafetería cercana. Pedí a mi madre que viniera a cuidar de mi hija y luego me dirigí a la misma cafetería para que pudiéramos hablar. Cuando llegué allí, Katy y León se disculparon por todo lo que me habían hecho pasar y, una vez más, tuve que decirles que eso ya no me importaba y que solo quería que siguieran adelante y hablaran de por qué me habían llamado exactamente. No quería perder el tiempo con disculpas insinceras y esas cosas, así que ellos también dejaron de andarse con rodeos y me dijeron que se habían dado cuenta de que habían cometido un error al joderme, y que no estaban nada contentos en Boston. Katy echaba mucho de menos a nuestra hija, y León echaba de menos ser su propio jefe. Así que ahora Katy quería que accediera a enviar a nuestra hija a verla todos los fines de semana o al menos fines de semana alternos porque no quería renunciar a la vida que tenía. Las exigencias de León eran un poco más escandalosas. Quería volver como socio del negocio y abrir una sucursal en Boston. Lo mejor de todo era que querían que tomara una decisión en un par de días, porque sus jefes le habían dicho a Katy que tenía que volver si quería conservar su trabajo porque ya no podía seguir trabajando desde casa. Así que, aunque quisiera decirles que me lo pensaría, no tenía esa opción, y por eso acabé diciéndoles que de ninguna manera iba a acceder a nada de eso. León ya había dimitido y vendido sus acciones. Lo tenía por escrito, así que no iba a volver a contratarle porque no me fiaba ni un pelo de él. La proposición de Katy era ridícula porque nuestra hija no se merece una vida en la que tenga que viajar de aquí para allá cada 2 fines de semana solo para poder ver a su propia madre. Debería haber pensado en estas cosas antes de mudarse a Boston. No es culpa mía en absoluto. Empezaron a discutir conmigo, diciendo que estaban dispuestos a llegar a un punto común conmigo porque realmente no querían luchar contra esto en los tribunales, así que les dije que la idea de que podían luchar contra lo que querían en los tribunales y realmente ganar era realmente risible, y la única razón por la que querían negociar conmigo en persona era porque pensaban que podrían llegar a mí. Desgraciadamente, yo no era tan débil ni tan estúpido como para tragarme nada de eso. La única razón por la que me había reunido con ellos era porque quería poner fin a todo esto. Eso realmente les hizo callar porque incluso ellos eran conscientes del hecho de que nunca podrían ganar si esto llegaba a los tribunales, y les dije que lo máximo que podía hacer por ellos, por Katy para ser más específicos, era hablar con nuestra hija y conseguir que accediera a reunirse con Katy cada vez que la visitara. Pero más allá de eso, yo no iba a hacer nada, así que podían tomarlo o dejarlo, porque no iba a perder más tiempo discutiendo con ellas. Y Katy parecía bastante desesperada, así que aceptó de buena gana, y yo me fui. Voy a hablar con mi hija cuando se recupere, pero no voy a obligarla a hacer nada que no quiera, así que si decide que no quiere volver a ver a su madre, allá ella. Yo no voy a convencerla. Actualización 5. Hola, ya han pasado un par de meses, y en mi última actualización, mencioné que no iba a obligar a mi hija a reunirse con su madre si ella no quería, y hablé con mi hija después de eso, le dije lo que le había dicho a Katy, y ella dijo que necesitaba algo de tiempo para pensar las cosas. Así que le comuniqué lo mismo a Katy hace un par de meses, y desde entonces no hemos tenido contacto. No sé si ella y Leon han podido resolver sus peleas. En realidad, no me importa nada de eso, pero por lo que sé, siguen juntos y viviendo en Boston. Bien por ellos, supongo. Al menos me han dejado en paz, y ahora por fin puedo intentar seguir adelante, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. La mejor venganza es vivir bien,
Así que me estoy centrando en trabajar y criar a mi hija para que sea un buen ser humano, nada que ver con su madre, básicamente. Espero conseguirlo.